Hoy me gustaría compartir un breve mensaje. La semana pasada yo les hablé acerca de que necesitamos reactivar ese espíritu de conquista que el Señor nos ha dado. Y una de las cosas que tenemos que conquistar o poseer son las promesas. Porque cuando Dios promete algo, por ejemplo, su presencia es una promesa. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vengan a mí los trabajados y cargados, ir a la presencia de Dios y yo los haré descansar. En la Biblia hay muchísimas promesas, muchísimas, todas las necesitamos. Promesas como las que escuchaba recién el Ricardo, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y nosotros somos herederos de las promesas. Y quisiera compartir de ese tema como heredero, cómo nosotros conquistar o apropiarnos las promesas. Quiero darte sencillas pautas, pero si las pones en práctica, la palabra nos garantiza que las vas a heredar. Hebreos capítulo 6. Póngase la mano en la cabeza y ore conmigo. Padre, al leer la Biblia, tu palabra, que es como una espada de dos filos, te pido que obres en mí y que tu Santo Espíritu me unja para poder vivir esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice Hebreos 6, 12 al 15. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Dios es un Dios que hace promesas. El reino de Dios es un reino de promesas. Y desde el principio nosotros lo vemos a Dios haciendo promesas a su pueblo. Abraham le hace esta promesa, pero también le hizo a Isaac, que fue su hijo, a Jacob, que fue su nieto, y a todos los descendientes de Abraham. Y esas promesas, que hay muchísimas, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré, no son solo para ellos, sino también para nosotros. Son nuestras hoy, porque en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Los que no levantaron, no dijeron son perezosos. ¿Vieron que dice que no hay que ser perezoso aquí? Todos estamos en Cristo. Hemos sido hechos herederos de esas promesas. Al nosotros creer en Jesús, todas las promesas que había para los descendientes de Abraham son hechas también para nosotros. O sea, ser heredero significa que uno tiene un derecho legal. En este caso es la ley espiritual, la ley de Dios. Es un derecho legal. Un heredero tiene un derecho solamente por ser descendiente de quien fallece, por ejemplo, el abuelo, no sé, alguien. Y los bienes que él tiene se reparten entre los herederos, porque los que fallecen no se pueden llevar nada. Así que todo lo que usted tiene, no se haga tanto problema que no se va a llevar nada. Va a ser de su hijo o de su nieto. Amén. ¿No se piensa morir usted? ¿No? Bueno, no se muera. Ser heredero significa entonces un derecho legal y espiritual a las bendiciones y a las promesas de Dios. Mire lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Yo no sé si aquí hay algún hijo adoptado, pero un hijo adoptado tiene los mismos derechos que un hijo
legítimo o natural o no sé cómo, bueno, que salió de la panza de la mamá. El otro lo trajeron de otro lado, pero son exactamente iguales, son herederos junto con los demás. Así que nosotros somos adoptados y le clamamos Abba Padre. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Tiene alguno de el testimonio que es hijo de Dios? ¿Sabe que usted es un hijo de Dios? Si no lo sabe, pues necesita entonces asegurar, recibir a Jesús en su corazón y creer de que los que lo reciben en su corazón, los que se acercan a Él, los que creen en Él, son hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, sino por el poder de Dios. Cuando usted lee ese texto, dice: bueno, yo creí que era hijo de fulano y mengano, pero ahora me doy cuenta que soy hijo de Dios. Luego dice, verso 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto significa que al ser hijos de Dios, automáticamente somos herederos de todas las promesas que el Señor hace. Yo pensé que iba a decir usted amén. Eso significa así sea. Y yo quiero decirte que es un derecho divino que tenemos como hijos de Dios. Mis padres me dejaron herencia, y era, por ejemplo, casa de él, y yo fui a su casa, abrí la puerta, me metí, y nadie me dijo: oiga, ¿usted qué hace acá? Y si alguien me decía, por ejemplo, había un inquilino, pero bueno, al fallecer mis padres, yo fui uno de los herederos, y entonces ellos me tenían que pagar el alquiler a mí. Y no decía: bueno, pero se lo vamos a pagar. No, yo soy el heredero, yo tengo el derecho legal de cobrar. Y si se hacía loco, yo podía ir a un juez que dictamine que me pague a mí. Pero entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que muchas veces el enemigo aprovecha nuestra ignorancia, aprovecha nuestra pereza. ¿Sabe lo que dice? Una versión, en vez de decir pereza, dice apatía. Apatía. O sea, no sea que por la apatía dejes de alcanzar las promesas. No sea que por apatía dejes de recibir la herencia que tenemos en Dios. Y la primera clave para uno poder apropiarse de esa herencia que tenemos, yo te diría, no sé si la primera. Para mí la primera sería conocer qué he heredado. Porque si yo no sé, supóngase, tenía un hermano, un discípulo que falleció, un tío, y no tenía hijos, pero tenía sobrino y él era uno de ellos. Y no tenía un trato muy cercano, pero el viejito tenía plata. Entonces empezó como a investigar y fue al banco, y el banco le dijeron: ¿usted por qué viene acá? No, porque soy heredero. Bueno, tráigame la declaratoria. Y cuando llegó el viejito tenía unos buenos pesos en plazo fijo, en dólares. Él no sabía, él empezó a averiguar y qué más tendrá, y empezó, bueno, le revolvió la casa. Claro, porque no tenía un trato cercano. Usted por las dudas deja una lista de todas las cosas que tiene para sus herederos. Dios hace eso. Dios nos dejó la Biblia con todas las promesas que nosotros tenemos para heredar. Amén. Así que si usted dice de pronto: estoy pasando esta situación, ¿no habrá algo que el Señor me haya dejado en la Biblia? No habrá para esto. Yo estoy amargado, estoy deprimido, estoy, no sé, en quiebra, estoy mal. ¿No habrá algo que mi padre me ha dejado, alguna herencia? ¿Sabe que una vez lo leí en una historia, ni siquiera sé si es cierta, pero me sirve para explicarle esto? Había un muchacho que quería poner un negocio, y entonces va al padre que tenía buena plata y le dice, pero él no tenía buena relación, pero fue al padre, porque era el padre. Y dice: papá, mira, quiero poner un negocio, qué sé yo, de esto, del otro. Y el padre dijo: no, vos no me has demostrado nunca que sos capaz no sé, lo retó un poco y lo largó sin nada.
Y a los 2 o 3 días cumplía años el hijo y estaba ofendido el hijo. Entonces fue el padre y le llevó una Biblia. Y le dijo: hijo, feliz cumpleaños, mirá, quiero que leas la palabra de Dios. Y el muchacho dijo: sí, cómo no, y la tiró a la Biblia ahí. Como a los 2 años estaba pasando un momento muy crítico, el muchacho había roto relación con su padre. Y entonces ve la Biblia y se le da por abrirla, y adentro había un sobre con un cheque por un montón de plata que era la que él le había pedido para empezar ese negocio. Hacía 2 años que ese cheque estaba esperando para cobrarse, ya se había vencido, así que tuvo que ir al padre y decir: mira papi, recién leo la Biblia. Entonces digo, no sea usted uno de esos. Si tiene una necesidad, yo le garantizo que hay algo en la Biblia que a usted le va a suplir, le va a ayudar. Así que pregúntale a tu vecino: ¿te falta algo? ¿Necesitas algo? Ahí en la Biblia la tenés. Entonces, primero es conocer qué te dejó Dios. Y ¿sabe qué? El Espíritu Santo nos ha sido dado, dice la Biblia, para que sepamos lo que Él nos ha dado. Así que tenemos una ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, para el elemento clave para nosotros recibir la herencia sería conocerla, pero además de conocerla, es la fe. Dice: sin fe, Hebreos 11:6, imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por ejemplo, recién le hago una pregunta: ¿usted pudo sentir la presencia de Dios recién? Yo la sentí, pero alguno tal vez no la sintió. No, eso no invalida que Dios está aquí. Porque tal vez usted está pasando una situación que le impidió conectarse con el Señor, pero no quiere decir que no está. Dios está aquí. Amén. Entonces dice, muchas veces a mí me pasa que yo me acerco a Dios y no siento a Dios, pero sí creo que Él está. Y aunque no sienta, yo sé que la fe es mucho mayor que el sentimiento. Ya le voy a explicar algo más. Entonces dice que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos ahí que Dios le hizo a Abraham una promesa y le dijo que sería padre de muchas naciones, aunque él era viejo y la esposa también era anciana y estéril. Sin embargo, lo que hizo Abraham no fue enfocarse en lo que no podía, sino que él le creyó a Dios. Entonces, cuando uno ve una promesa, tiene que aplicarle fe, porque la fe es lo que se apropia de las promesas. Me acuerdo cuando me convertí a las semanas, 15 días, el pastor hizo un llamado a aquellos que quieren recibir al Espíritu Santo de la promesa. Eso dijo él, el Espíritu Santo de la promesa. Yo no sabía ni la promesa, no sabía tampoco mucho el Espíritu Santo, pero pasé adelante, pasó mi esposa, pasaron 2 hermanos más, mi cuñado y su esposa, novia en ese tiempo. Levantamos las manos y los hermanos empezaron a orar por nosotros, y la señal era hablar en otras lenguas. A mí me oraron, me cachetearon, y de pronto escucho que mi esposa raca, taca, taca, y hablaba en lengua, y el otro y los 3, y yo no. Y digo, ¿qué pasó? A mí no, ¿qué pasó? No pasó nada. Así que ellos estaban contentos, mi esposa estaba brava, ¿y cómo es? Yo, claro, curioso, no entendía mucho, pero ella hablaba en lengua, y yo me dio, pero no sé, me dio alegría, pero dije, ¿qué onda conmigo? Bueno, así que a la semana siguiente ella hablaba en lengua, era hermoso. Y luego yo de nuevo, no pasaba nada. De nuevo me oraron, de nuevo y de nuevo y de nuevo. Ya al último yo digo, ya me da vergüenza de pasar. Entonces me puse por supuesto, ayuné, me arrepentí de los pecados, hasta de la muerte de San Martín me arrepentí. No sé, de todo. Y no pasaba nada. Hasta que un día leo en la Biblia, por eso le digo, que dice: oh Gálatas insensatos, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por fe? O por creer con fe. Y yo dije, ahí está la clave, es creer. Si yo creo, lo recibo. Entonces hice una oración en mi casa: Señor Jesús, yo creo y recibo el Espíritu Santo de la promesa. Y me quedé esperando ahí. Y me quedé esperando, y me quedé esperando, y todavía estaba esperando, y no pasó nada.
Pero me quedé así. Y dije, yo recibí el Espíritu Santo, aunque no lo sentí, aunque no hablé en lenguas, yo lo recibí. Y me encerré en esa. Así que como para no volverme atrás, al domingo siguiente pasé al frente y digo, ¿puedo dar testimonio, pastor? Sí, quiero dar testimonio, hermano. Ustedes vieron que yo andaba buscando el Espíritu Santo. Bueno, lo recibí. Decían los hermanos, muy bien. Y me senté. Y uno que estaba al lado me dice, ¿y hablaste en lengua? Oh. No, le dije, pero ya voy a hablar. Yo quería por fe y me quedé en esa y pasó como un mes y estaba en el trabajo a la mañana, 8 de la mañana, leía el diario y leo una noticia triste y yo quise decir, hoy Dios mío, y empecé a hablar en lengua, leyendo el diario, no la Biblia, el diario. Y entonces yo recibí que el Espíritu Santo me dijo, cuando vos hiciste esa oración, ahí fue. Ahora simplemente tu mente ponía barreras, porque era, no seré yo, no quiero hablar cosas, no quiero... Bueno, ¿qué quiero decirte? ¿Qué es creer a una promesa? Si la Biblia dice, por ejemplo, que decía recién Pastor Ricardo, que con el 90 te alcanza más que con el 100 porque tiene la bendición y vos los crees, lo vas a ver. Entonces, quiero animarte a que si ves una promesa y te salta y vos la crees y te hace falta, mantenete firme, mantenete creyendo, porque si fue una promesa de Dios, como el Espíritu Santo dice que le ha prometido a todos los que le obedecen, dice en el libro de Hechos capítulo 3. Entonces yo traté de obedecerle al Señor. Pero quiero decirte que las promesas funcionan, sí o sí funcionan. Sí, yo te podría pasarme toda la mañana contándote con mi esposa, promesa de sanidad, promesa de restauración, de todas las promesas que le creo al Señor y logro creerle al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces la fe hay que trabajarla, porque la fe es en base a la promesa de Dios, no lo que a mí se me ocurre, sino algo. Dice el Espíritu Santo, es para todo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tengo carne, entonces yo soy candidato. Si usted nunca experimentó el derramar, el bautismo en el Espíritu Santo, esa es una promesa para usted. Y que hasta aquí no la haya experimentado no significa que no sea para usted, significa que tiene que usar su fe. Amén. La segunda que va tomado de la mano, según lo que leímos el versículo, por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Es la paciencia. ¿Qué es? Es esperar confiadamente en el tiempo de Dios. Como te dije, pasó un año de todo esto, que desde que mi esposa recibió el bautismo del Espíritu Santo hasta que yo, un año, yo me sentía un cristiano. Mi esposa no tenía ni autoridad para decir nada, porque ella hablaba en lengua y yo no. Nada, no era tan así. Pero no siempre las promesas de Dios se cumplen de inmediato. No siempre. Abraham le dijo, Abraham, vas a ser padre de multitudes. Tenía 70 y chirola. Y 5, gracias Gustavo. 75 años, no sé cuántos de 75 hay aquí, pero muchos de 75 ya dicen, yo, un hijo ahora, no, tener un nieto, un bisnieto, un tataranieto. Pero él le prometió un hijo. ¿Sabe a la edad que los tuvo? Usted lo sabe, a los 100 años. O sea, si yo no saco mal las cuentas, son 25 años. Hace falta paciencia para esperar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y algunos le piden a Dios y a los 5 minutos no lo reciben y se enojan con Dios y dicen, no funciona, me falló. La paciencia, dice en Hebreos 6:12 que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Esta es la oración de ese que dice, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Como que una contradicción, ¿verdad? Dios le mostró a José un sueño. Tenía 16 años, 15, un adolescente. Le mostró que él iba a ser, él entendió, y el padre le entendió, los hermanos le entendieron, que él iba a estar como una autoridad y que sus hermanos iban a estar abajo de él. Y se le enojaron. El padre también se le enojó. ¿Cómo que vos vas a estar por encima nuestro?
Pero fue un sueño, él contó el sueño y él lo tomó como que Dios quería eso. Y sin embargo todo le empezó a ir al revés, porque los hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo. Como esclavo lo acusaron injustamente, lo metieron preso, iba pero ¿qué? Para arriba, iba para abajo, todo peor. Cuando estaba preso lo ignoraron, se olvidaron de él, hasta que llegó el tiempo donde se ve que su carácter ya estaba listo y en un día Dios cambió todo. En un día. Créame que la paciencia es necesaria. Muchas de las promesas que yo he logrado disfrutar y he hecho esto y no hice más nada y de pronto ocurrió, porque hay un tiempo de Dios y Dios lo sabe. ¿Por qué lo tuvo que hacer renegar a Abraham hasta los 100 años? Si yo hubiera sido Dios, a los 40 se lo daba, ¿o no? Claro, pero bueno, Dios es Dios y Él sabe cómo y por qué trabaja así. Así que una de las cosas, la paciencia, es no cuestionar. Espero confiadamente en Dios el tiempo. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿Usted tiene paciencia? ¿Hay alguna promesa que usted está esperando de Dios y ya no aguanta más? No sé, por ejemplo, me acuerdo una persona que me contó que pidió oración por sanidad y oramos. Y como le seguía doliendo, inmediatamente se fue a un curandero. Y por supuesto que tampoco se sanó, se endemonió. Entonces, tranquilo. Manténgase en esperanza. Ayer yo me acordé de un testimonio hace como 4 o 5 años atrás. Yo casi no podía hablar y el pastor castellano me dice: vamos a orar porque usted usa la voz, es su instrumento y no puede ser que esté así. Entonces me pone la mano y oro. Aplicó la sangre de Jesús y por supuesto yo también oraba y me hice orar. Pero en ese momento como que yo dije: listo, creo, no oro más y voy a dar gracias. Y no oré más por sanidad. Le dije: Señor, yo creo que vos ya has obrado. Pero pasó como un año hasta que se me recuperó la voz. Yo de a poquito empecé, estaba hablando, allí hablaba. ¿Cómo le va, hermano? Y ahora hablo bien. Yo no volví a ir al médico, tenía turno para operarme y decidí no operarme porque le creía a Dios a una promesa que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces hay que tener paciencia. Otra vez oraba por un bubón, me había salido una hernia sinovial aquí y entonces voy al médico y me dice: tenés que operarte. Y dice: y te va a volver a salir de nuevo. Uy, ¿para qué me voy a operar si me va a salir de nuevo? Entonces dije: no me voy a operar nada. Y fui a la iglesia, me hice orar, me pusieron aceite y cuando me miraba estaba ahí y miraba, todos los días miraba y estaba ahí. Y un día me olvidé de mirar y no estuvo más. Pero no pasó, no fue instantáneo, pasó un tiempito. ¿Por qué? No lo sé, tal vez Dios estaba trabajando porque yo en mi carácter normal no soy muy paciente. Y Dios quiere que yo tenga paciencia y con las promesas de Dios Él quiere paciencia. Diga conmigo: paciencia. Yo me he dado cuenta, no voy a decir nada. No, porque lo iba a sacar de contexto. La tercera cosa que se necesita para heredar una promesa es algo que no nos gusta mucho, pero que es una bendición, y que es la obediencia. Caminar según la voluntad de Dios. Puede ser que tenga una promesa, pero yo no sé por qué, pero ahí en el testamento del que testó, le hace Dios, Él quiere que sus hijos seamos obedientes a su voluntad. Entonces, a lo largo de toda la Biblia se muestra que la obediencia trae bendición. ¿Sí o no? Por eso Dios desde chiquito nos pone con padres para que nos enseñen a obedecer. Nunca escuchó que su papá y su mamá le dijo: me tenés que obedecer. Y como no le obedeció, le fajó un chirlito. Ese es Dios que está tratando de moldear nuestro carácter para que cuando luego llegue el momento de heredar las promesas ya tengamos un carácter obediente. Si no, dice que un padre que deja a su hijo sin disciplina no lo ama, pero el que lo ama lo disciplina, aunque pareciera al revés, ¿verdad?
Los abuelos no disciplinen a los nietos, yo los malcrio a mis nietos. Para eso están los padres, ¿verdad? No le des caramelo, yo le voy a dar caramelo porque yo estoy para malcriar a los nietos. ¿Amén? Bueno, tampoco le voy a hacer daño, ¿no? Pero lo que voy es esto. Dios no pone abuelos pone padres para criar a sus hijos, y está bueno que lo críen. Yo ya crié los míos, ahora que ellos se críen los suyos. Ahora escuche, Deuteronomio 28 del 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la nación de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La semana pasada te hablé del ejemplo de Caleb. 45 años estuvo creyéndole a Dios, siendo obediente, y heredó las promesas. Siempre que uno obedece a Dios hay bendición. Siempre, siempre. Siempre que vos veas en la Biblia algo que Dios te manda y vos lo haces, te aseguro que te estás poniendo en condiciones de heredar la bendición. Es clave. No solo es cuestión de creer, no solo es cuestión de esperar, sino también de obedecer. No, yo sé que eso es lo que más nos cuesta, pero si lo hacemos, te aseguro que vas a tener obediencia, vas a tener la bendición, la herencia. Ahora quiero darte un cuarto punto para ayudar a tu fe. Las promesas de Dios son seguras y firmes. Miren, Hebreos 6, 17 y 18 dice, hablando de la promesa que le dio a Abraham, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los herederos de las promesas? Nosotros. Dice, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Esa palabra quiere decir que no cambia. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales primero es imposible que Dios mienta, y segundo lo jura. Cuando alguien jura, es, bueno, por lo menos en el tiempo bíblico, acá la gente te jura y después no te cumple, pero el que jura es algo que no cambia. Si Dios te dice algo, es así. Dice: tengamos un fortísimo consuelo para los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la promesa que Dios te ha dado. Así que Dios nos ha dado promesas que son seguras y firmes. Es imposible que Él mienta. En Hebreos 6:19, lo tiene ahí. Acuérdense que hoy no les voy a ayudar con la Biblia, ya les ayudamos demasiado, ¿verdad? Hebreos 6:19, ¿alguien lo tiene? Rápido me lo busca. Rápido, ¿ya lo tenés? Vení. Dale, léelo para todo. 6:19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. O sea, dice que tenemos nosotros en estas promesas un ancla. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un ancla. Yo he ido al lago San Roque y he visto un botecito y he visto un ancla, algunos, pero algunos, bueno, ahí hay un ancla, mira, ahí está, ese es el ancla. ¿Para qué sirve el ancla? Cuando uno tiene un bote, si lo deja sin ancla, se le va a ir el bote. Se le va a ir el bote. Porque la marea, la corriente, el viento lo lleva. Entonces, es como que si fuera lo que lo va a fijar, el ancla va hasta el fondo del río, de lo que sea, y fija en el barro, entonces sostiene que el barco no se vaya. Y acá dice que las promesas de Dios son como un ancla para nuestra alma. Nuestra alma tiene pensamientos, emociones y también tiene voluntad. Y muchas veces cuando nuestras emociones están mal, podemos tomar malas decisiones.
un día le estamos creyendo a Dios y otro día estamos deprimidos, ni siquiera tenemos ganas de escuchar hablar de Dios ni venir a la iglesia. El alma humana es muy variable, ¿o no? Es muy variable. Usted me mira como diciendo que estoy hablando macana, pero un día te dice, te amo, no te puedo ni ver al otro día. ¿Qué pasó? Es que depende del, no sé, del alma. El alma no es confiable. Dice, engañoso es el corazón, hablando del alma, más que todas las cosas. Y no solo eso es lo que dice, que es perverso. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Nos da promesa y dice que el lugar donde lo ancla es pasando el velo. Está hablando del templo, está hablando de la presencia de Dios, está hablando de donde Cristo ingresó para darnos todo lo que nosotros, toda la herencia que tenemos. Así que cuando usted está anclando, usted está creyendo una promesa, su alma le va a tratar de ir a un lado, de ir a otro, de dejar, de no creer. Pero usted piense que esa promesa está haciendo que su alma se quede en el lugar correcto para recibir la bendición. Porque Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente. Amén. Y Él mismo lo juró. Y no solo eso, sino que además Jesucristo pagó con su sangre el precio de todas nuestras rebeliones. Así que yo creo que nosotros necesitamos aprender a vivir como herederos de las promesas. Tenemos que empezar a usar, primero, conocer las promesas que tenemos. Tu vida puede cambiar por una promesa que le creas y que te la apropies. Y un ejercicio que a mí me gusta hacer es darme cuenta dónde yo necesito una promesa. Si estoy enfermo, necesito una promesa de Dios que me diga que me va a sanar. Y hay en la Biblia promesas que Dios dice que nos va a sanar. Hay muchas promesas. Por ejemplo, dice, envió su palabra y lo sanó. Pedro dice que por su llaga hemos sido curados. Dice en tiempo pasado. Es decir, que ya fui curado. Nada más que, ¿por qué estoy enfermo si ya fui curado? Bueno, ahí está la lógica o la fe. La lógica o la fe. La Biblia dice que Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sin embargo voy a la heladera y me falta. ¿Cómo es eso? Hay contradicciones. Porque son argumentos que se levantan con altivez para desafiar lo que Dios ha dicho. Y lo que trae las promesas de Dios a nuestra vida, estas 3 o 4 cosas que te he dicho. Tu fe en la promesa, conocerla. Tu fe en la promesa, tu paciencia. Y lo que yo te animo a hacer es, cuando tu alma te quiera llevar, habla en voz alta, confesá. Por ejemplo, dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Confesá la promesa, repetí la promesa. Por su llaga yo he sido curado. Pero no es para que Dios sepa, sino para que vos mismo afirmes. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y ese oír es en tu espíritu. Y cuando vos repetís una promesa, Dios me dijo que Él es mi pastor y que nada me faltará. Voy a encontrar un mejor trabajo. El Señor tiene algo bueno para mí. Esa es una confesión de fe que hace huir las tinieblas. El negocio del diablo es anular las promesas de Dios, es contradecir lo que Dios dice. Entonces yo quiero que conquiste las promesas que hay para vos en la Biblia. Que cuando la gente te vea, diga, wow, este es un heredero de las promesas. Y si hoy, por ejemplo, ¿habrá alguna promesa para que tu familia sea creyente? ¿Habrá alguna? Bien, esa fue una palabra que el apóstol Pablo se lo dijo a un carcelero. Y yo una vez escuché a un hombre de Dios que dice, bueno, se lo dijo a él, pero no me lo dijo a mí. Bueno, Sala, me apropiaste de las... Porque si lo prometió él, que era un carcelero, que era un incrédulo, ¿cómo no nos va a hacer extensiva esa promesa a nosotros? ¿O ustedes creen que Dios quiere que mi familia se pierda? No, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que ir y declarar y
sacarle lustre a esa promesa y hacer que de alguna manera la podamos ver. Es lo que hace Abraham. Dice que él se cambió, Dios le cambió el nombre para que él creyera que era un padre de multitudes. Abraham significa padre de multitudes. El confesar las promesas, el confesar lo que Dios nos ha dicho, es una manera de aumentar tu fe. Dice que él no decayó, no miraba la circunstancia, no se enfocaba en la circunstancia, se enfocaba en la promesa. Enfoquémonos en las promesas de Dios. Eso es una bendición. Y aunque todos te digan que estás loco, imagínense ustedes a Abraham, el papelón que hacía cuando tenía: yo soy un padre de multitud. Ni un hijo, ni uno. Los otros tenían un montón, porque usted fíjense, los del Medio Oriente tienen hijos. 12 después tuvo el Jacob. Se tenían hijos a montón. Y yo soy el padre de multitud. ¿Y cuántos hijos tenés? Bueno, dijimos ahí no. Es como yo cuando me preguntaron: ¿y hablaste en lengua? Bueno, entonces usted, mi hermano, no se avergüence de las promesas de Dios, confiéselas. Declare las promesas de Dios. Usted es un ungido del Señor. Usted es un especial tesoro del Señor. Amén. Cuando el enemigo te dice: una basura. No, basura no, soy un especial tesoro del Señor. Quiero que te pongas de pie. Quiero hacer un llamado a los que están aquí por primera vez, para que te conviertas en un hijo de Dios, en un heredero de promesas. Si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, sos una criatura de Dios, pero podés convertirte en un hijo de Dios. Esa es la promesa de Él. Él dice: a los que creen en su nombre, a los que lo confiesan con sus labios, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Que eso es un milagro. Dios envía su espíritu a nuestro espíritu y nos da adopción. Si estás aquí por primera vez, me gustaría que junto con la persona que te invitó, o si no te animas a venir solo, vení con alguien, que vengas aquí adelante, aquí hasta mi costado derecho. Quiero que hagamos una oración juntos. Si estás aquí por primera vez, o si nunca has hecho esta oración. La Biblia dice, la promesa de Él es que te vas a convertir en una hija de Dios, o un hijo, si sos varón. ¿Alguien más? Ahí ven. Yo sé que hay más personas. Vamos a hacer esa oración y vamos a cobrar la promesa. Vamos a adquirir la promesa. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bienvenidos. Vamos a adquirir esta promesa. Vamos a decirle con fe a Dios que creemos en Él. Y vamos a esperar que Él lo haga. Porque así funciona la herencia. Usted no hace más que ir y presentarse y cobrar el cheque. Amén. Cerramos los ojos y le vamos a hablar a Dios. Si son tan amables, les voy a pedir que levanten sus manos. Es como una señal de que estamos creyendo y esperamos recibir de Dios. Repitan en voz audible, que se escuche tu voz. Padre Dios, yo creo en Jesucristo. Creo que Él murió en una cruz para perdonar mis pecados. Y yo reconozco que soy pecador, que muchas veces he pecado. Y quiero pedirte que me perdones. Yo abro mi corazón y te recibo, Jesucristo. Vení a mi vida, cámbiame, ayúdame, dame vida eterna, haceme un hijo de Dios. Te lo pido con fe y te agradezco.